esta nueva serie viajaremos a Asia para recorrer 8 destinos inolvidables. Acompáñanos mientras exploramos estos lugares por primera vez. Corea, Japón, Maldivas y Fiji. ¿Están listos? Señores, llegamos a nuestra primera parada en Asia y ese es Seúl. No saben mi emoción. Ahorita estamos en un distrito que se llama Myeongdong, súper conocido por su comida y por su vida nocturna. Vamos a ver qué tal. Buenos días, es nuestro primer día entero acá en Seúl. Este perrito por la mañana y estamos caminando, paseando por estas calles espectaculares de Seúl. Y nos vinimos a una panadería que nos recomendaron. Vamos a ver qué tal. Vamos a probar el famoso. Salud. Wow. Increíble. La segunda parada del día es el Palacio de Cheonggong-un, un lugar realmente espectacular. Estamos recorriendo ahorita los alrededores. Mira, ya hasta nos tocó un poquito de cherry blossom. Se suponía que no debían estar, pero todavía queda un poquito. Nuestra primera mañana en Seúl la hemos pasado recorriendo el Palacio de Cheonggong-un. Probablemente no se menciona así, pero estoy haciendo lo mejor que puedo. De verdad que este lugar ha sido impresionante. No pensamos que íbamos a pasar tanto tiempo acá, pero de verdad que es increíble. Es demasiado pintoresco, demasiado bonito, con muchísima historia. Me encantaría saber más, pero ya vieron las imágenes, de verdad que vale la pena. Ahora seguimos nuestro día, seguimos conociendo Seúl. Aquí estamos en el famoso Gwangjang Market. Vinimos a almorzar acá. Es un mercado que ha salido hasta en Netflix, súper conocido y tiene millones, muchísimas opciones para probar. Y bueno, vamos a empezar con un par de ellas. Bueno, nos terminamos sentando en este food stand que es famosísimo y estamos. Salud. Súper bueno. Segundo lugar que vamos a probar, ¿qué es esto? No tengo ni idea qué es. Algo de arroz, pero lo vimos en Instagram, TikTok. Vamos a ver. Bueno. Y el segundo plato es como, se llama oden. Es como unas panquecas en sopa. Sushi. ¿Y de postre qué nos estamos comiendo en español? De postre tenemos un twisted donut. Una donut coreana. ¿Cómo está? Pruébala. Bueno, para cerrar nuestro día nos vinimos a un tour guiado de Airbnb que nos trajo a un mirador épico y miren la vista, el mirador que nos trajeron. Ahorita vamos a esperar que baje un poquito el sol para capturar Blue Hour y después a comer. Seguimos.
Buenos días, es la mañana de nuestro segundo día acá en Seoul. Está Fede. Estamos en Seongsu, que es como el Brooklyn, supuestamente, el Brooklyn de Seoul, ¿no? Y estamos en un cafecito que se llama Nundake, que tiene unos cafés brutales, experimentales, pero están divinos. Bueno, y quería aprovechar esta ocasión que esta mañana ha sido un poco más tranquila y contarles un poco de nuestras impresiones estos primeros 2 días y medio en Seúl. Bueno, primero que estoy súper sorprendido con la amabilidad de la gente y en verdad la gente se comunica bien. Pensaba que iban a hablar menos inglés. De todas maneras, Google Translate funciona buenísimo, tenerlo siempre en la aplicación. Un tip que no sabía es que Google Maps no funciona muy bien acá. Hay una aplicación que hay que bajarse y se llama Naver Map y funciona bastante bien. Mi recomendación es que se bajen un eSIM 100% para estar conectados todo el tiempo. A mí me ha funcionado súper bien. Nosotros utilizamos Olafly, ya estaba funcionando perfecto. Tenemos data ilimitada y creo que por menos de $20 por 5 días. Otra cosa es donde nos quedamos, en Myeongdong. Es un lugar que queda súper central, es bastante como moderno y hasta ahora hemos podido ir caminando a muchísimos lugares, está bien conectado con el metro, es bastante central Myeongdong. Entonces nosotros no sabíamos dónde quedarnos cuando vinimos, así que recomendamos Myeongdong. Es más turístico, pero bueno, Bien situado. somos turistas. Una de las mejores cosas que probamos ayer fue este como que pan salado, Tipo croissant. que es como un croissant, como decimos los venezolanos, croissant, buenísimo. Y ayer comimos pollo frito coreano, que es típico de acá, estaba muy bueno, pero bueno, obviamente es súper pesado. Y nada, hoy seguimos, apenas son como las 10, 11 de la mañana. Otra cosa, todos los cafés y todo eso abre tardísimo, o sea, tuvimos que esperar hoy hasta las 11 de la mañana para tomar nuestro primer café. Así que nada, los coreanos no son muy tempraneros. Nada, y con esto sigue nuestro segundo día acá en Seúl. Vamos a seguir explorando, vamos a estar caminando en esta parte que se llama Seongsu. Hay buenas tiendas y vamos a seguir caminando a ver qué nos encontramos. Unas tiendas bastante locas acá. Esta es una tienda de perfumes, unos perfumes que son solo coreanos. No soy de comprar perfumes, pero se parece como el Apple Store de perfumes. ¿Qué opinamos? ¿Los compro? 안녕하세요. 한국 오면 KGM 놀러 오세요. It's the best. It's best Ganchu. Buenos días, empieza nuestro tercer día acá en Seoul. Hoy estoy muy emocionado. Vamos a una calle cultural justo ahorita y después vamos a un área que se llama Gangnam. ¿Sabes la canción Gangnam Style? Bueno, de eso se refiere. Pikachu Candy. Vamos a ver, supuestamente esto es un mousse coreano, banana milk. Could be your favorite thing. Un poco dulce, pero bueno, buena está, pero burda de dulce. Después de recorrer la torre de Seúl, estamos acá en Starfield Library, una librería súper famosa por Instagram aquí en Seúl. Y miren, por alguna razón es tan famosa, es demasiado fotogénica.
dale, corre, corre. Bueno, hoy venimos a hacer algo, estamos muy emocionados, pero estamos obviamente súper tarde y no sabemos si lo vamos a lograr. Estamos literalmente corriendo a ver si llegamos a tiempo. ¡Lo logramos! Los tickets existen. Miren qué brutal, justo atrás mío, la torre más alta en todo Tokio, el Lotte Tower. Increíble, es enorme, miren eso. Nos fuimos, se acabó el tercer día en Seoul, nos vemos mañana. Buenos días, es nuestra última mañana en Seoul. Estamos muy tristes de irnos, pero venimos nuestra última mañana a pasarlo en el Gyeongbokgung Palace. Un palacio el más grande y el más antiguo en todo Corea. Un dato curioso es que si vienen a ver muchísima gente vestida tradicional, de la manera antigua tradicional de Corea, es que si te vistes así y eres turista, no tienes que pagar el coste de la entrada al palacio. Así que vas a ver muchísima gente vestida así. El palacio es increíble. Vamos a recorrerlo un poco y después nuestro próximo destino. En el próximo episodio viajaremos a Japón. Nuestra primera parada será Osaka, una ciudad considerada la capital culinaria de Japón. No olvides suscribirte para no perdértelo. Nos vemos ahí.